Continuando con estas explicaciones corticas de ejercicios y problemas aplicados a la administración, vamos a realizar el siguiente problemita. Nos dice, el fabricante de un artículo puede vender todo lo que produce a 60.000 pesos cada uno. Gasta 40.000 en materia prima y mano de obra al producir cada artículo. Tiene unos costos fijos de 3 millones a la semana en operaciones de planta. Espérate, yo miro acá, en la operación en la planta. Encuentra el número de unidades que se debe producir y vender para obtener una utilidad de al menos 1 millón de pesos a la semana. Entonces, la sugerencia que yo les hago muy respetuosa es que siempre que vayan a hacer un problema, léanlo 1, 2, 3, varias veces hasta que lo entiendan. Este problema, pues al leerlo uno dice, no entendí nada. Y si no entendimos nada, entonces vamos a volverlo a leer en forma más pausada y lógicamente para entenderlo es bueno seguir los signos de puntuación. Entender un problema no es recitarlo, no es volverlo a repetir con pelos y señales. Entender un problema simplemente es poder describir lo que dice el problema. Entonces vamos a volver a dar otra lectura. Dice, el fabricante de un artículo puede vender todo lo que produce a 60.000 pesos cada uno. Gasta 40.000 en materia prima y mano de obra al producir cada artículo. Tiene unos costos fijos de 3 millones a la semana en la operación en la planta. Encuentre el número de unidades que se debe producir y vender para obtener una utilidad de al menos 1 millón de pesos a la semana. Bueno, podríamos seguirlo leyendo, pero antes de eso vamos a sacar algunos datos. Entonces, para sacar esos datos podemos hacer lo siguiente. Vamos a llenar o a escribir con los datos que dicen. Dice, el fabricante de un artículo puede vender todo lo que produce a 60.000 pesos cada uno. Eso lo podemos llamar precio de venta. Entonces voy a escribir que esto es el precio de venta. Y entonces el precio de venta nos dice que es a 60.000 pesos cada uno. Muy bien. Luego nos dice que gasta 40.000 en materia prima y mano de obra al producir cada artículo. O sea, por cada artículo gasta 40.000 pesos. Eso es lo que se llama costos o gastos por unidad. Gastos por unidad. Entonces esos gastos son 40.000 pesos. Además nos dicen lo siguiente, nos dice que tiene unos costos fijos de 3 millones de pesos. Entonces dice costos fijos son 3 millones de pesos. $3 millones de pesos. Y aparece luego que tenemos que encontrar el número de unidades que debe producir y vender para obtener una utilidad de al menos 1 millón de pesos. Entonces, nos dicen lo siguiente, que debemos de hallar el número de artículos, digamos que sea X el número de artículos. Entonces, siendo así, nos están preguntando por X, nos están diciendo que X es igual a ¿quién? ¿A quién? Para que las utilidades sean al menos de 1 millón de pesos.
Muy bien. Entonces, con base en esto, ya tenemos los datos. Ahora, para poder resolver el problema, tenemos que tener en cuenta todo esto que le estoy subrayando, pero además tenemos que tener en cuenta hacia dónde vamos. Nos dicen, halle el número de artículos para que las utilidades sean al menos de 1.000.000 de pesos. Entonces, en economía hay unas funciones muy claras. Nos dicen que la función de utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Ojo pues con estas formulitas. Las utilidades son igual a los ingresos menos los costos. Además nos dicen que los ingresos son iguales a número de artículos por precio de venta, o simplemente precio de venta por número de artículos. Y nos dicen que los costos son iguales a los costos fijos más los costos variables, o al contrario, costos variables más costos fijos. Entonces ya tenemos todas estas formulitas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que hallar la utilidad, pero para hallar la utilidad primero tenemos que hallar los ingresos y luego tenemos que hallar los costos. Entonces vamos a hallar los ingresos. Entonces voy a colocar que R sea la función de ingresos, R y en función de X es igual. Entonces nos dicen que los ingresos son precio de venta por número de artículos. El precio de venta nos dice que es 60.000. Entonces colocamos 60.000 por número de artículos, que nos dicen que es X. Entonces 60.000 X. Ya tenemos los ingresos. Voy a darle un matiz especial a estos ingresos. Voy a colocarlo, a resaltarlo. Muy bien. Ahora vamos a hallar los costos. Los costos los vamos a simbolizar con la letra C, entre paréntesis X. Y nos dice la función que los costos son iguales a los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos aquí aparecen como 3 millones. Entonces vamos a colocar esto igual a 3 millones. 1, 2, 3, más los costos variables, que en este caso son 40.000. Ojo, 40.000, pero como aquí dice gastos por unidad o costos por unidad, entonces para hacerlo variable le colocamos la letra X. Entonces por eso quedan ya que los costos variables serían 40.000 X. Y vamos a colorearlo también. Entonces ya tengo los ingresos y tengo los costos. Ahorita sí puedo hallar la función utilidad. Voy a colocar U entre paréntesis X es un igual. Entonces vamos a colocar, según la función dice ingresos. Los ingresos los voy a copiar, que son 60.000 X menos los costos. Nos dice la función menos los costos, y los costos son los que tengo aquí en azulito. Entonces voy a copiarlos, pero como hay dos, entonces escribo entre paréntesis menos 3 millones 2, 3 más 40.000 X. Vamos a resolver esa partecita. Igual. Entonces 60.000 X queda igual 60.000 X. Y aquí aplico ley de signos.
menos, por más del 3 millones, nos quedaría menos 3 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, se me olvidan los puntos. Ahorita, menos, que está antes del paréntesis, por más del 40 quedaría menos 40, menos 40.000 X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger este 60.000 con este 40.000 X. A estos dos los podemos operar. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra con el mismo exponente. Significa que son términos semejantes. Entonces, como son términos semejantes, decimos que 60.000 X menos 40.000 X nos va a dar igual a 20.000 X. 20.000 X. Y nos queda menos 3 millones. 3, 4, 5, 6. Muy bien. Conclusión, la utilidad en X es igual a, entonces lo voy a colocar acá. Pero ahorita tenemos que mirar la condición. Encuentra el número de unidades que debe producir para obtener una utilidad de al menos 1 millón. Encuentra el número de unidades que debe producir para producir y vender para obtener una utilidad de al menos 1 millón. ¿Qué significa? Que acá debo colocar un signo, ¿sí? Un signo, porque nos dice al menos 1 millón, significa que se quiere obtener una utilidad mayor o igual que 1 millón. Entonces vamos a escribir eso ya aparte, pero entonces lo voy a colocar con las ecuaciones. Entonces, en conclusión, tendremos que colocar 20.000 X menos 3 millones, voy a colocarle con los punticos, menos 3 millones es mayor o igual, ya les contesto, menos 3 millones es mayor o igual que 1 millón, que 1 millón. Que un millón, entonces vamos a despejar la X. Entonces, ese 3 millones lo va a pasar al otro lado. Como está negativo, pasa a positivo. Entonces nos queda 20.000. Espérate que ahí la embarré, ahorita sí. Va a pasar este 3 millones que está antes del signo al otro lado del signo de la desigualdad. Entonces nos quedaría 20.000 X mayor o igual, porque voy a quitar ese 3 millones y después del mayor o igual está 1 millón. Como 3 millones está negativo, pasaría positivo, más, entonces más, me quedó feito eso ahí, más 3 millones. Ahora nos quedaría 20.000 X es mayor o igual 1 millón, más 3 millones nos dan 4 millones. Y este 20.000 X está multiplicando, lo debo mover porque tengo que dejar la X solita. Entonces dejo la X solita. X mayor o igual. Y este 20.000 que está multiplicando pasa a dividir a 4 millones. Entonces nos quedaría 4 millones dividido 20.000. Me faltó un cerito acá. Profe, ahí no cambia la desigualdad. Correcto, no cambia porque el 20.000 está positivo. Entonces se pasa y no cambia. Cambiaría si estuviera negativo el 20.000. ¿De acuerdo? Bueno,
Entonces decimos que X es mayor o igual, y me colaboran con la división. 4 millones dividido 20.000 darían 200. ¿Sí es así? Sí, señor. Entiendo. Entonces nos da X mayor o igual que 200. Lo que significa, porque para cada pregunta hay que dar una respuesta. Como la pregunta es, encuentra el número de unidades que se debe producir y vender para obtener una utilidad de al menos 1.000.000 de pesos a la semana. Entonces la respuesta es, se debe producir y vender 200 o más unidades para obtener una utilidad de al menos 1.000.000 de pesos a la semana. Espero hayan comprendido el ejercicio. Muchas gracias.